Si uno va estudiando los evangelios y la Biblia y uno enlaza un pasaje con otro, tiene una mejor imagen, un contexto mejor del contenido. Amén. Resulta que los saduceos tentaron a Jesús con una pregunta sobre la resurrección. Y ocurre que le trajeron un argumento bastante traído de los cabellos. Y es que un hombre se había casado y que murió sin dejar descendencia. Luego entonces, aplicando la ley del celibato, el hermano siguiente del muerto se casó con la viuda. Tampoco dejó descendencia y también murió. Y luego el segundo y el tercero hasta 7. Gloria a Dios. Amén. Y la pregunta capciosa fue de los saduceos que no creían en la resurrección, si en el reino de los cielos todos 7 la van a reclamar por esposa, ¿de cuál de todos es? Amén. Entonces Jesús los corrigió y les dijo: ustedes erran mucho ignorando el poder y la misericordia de Dios. Y les dio una lección allí, porque eso desde el punto de vista biológico es imposible que 7 hermanos en una sola familia, todos 7 sean estériles, ¿cierto? No era en realidad, era un argumento que ellos buscaron para desvirtuar la verdad de la resurrección. Cuando Jesús terminó de hablar con ellos, entonces entra en escena el escriba del cual les voy a hablar ahora. ¿Cuántos alaban al Señor? El versículo 28 dice que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, entonces viene con otra pregunta, no de la resurrección, sino esta. Él estaba oyendo, los escribas eran gente muy entendida, les calificaban escribas porque eran expertos en los manuscritos. Eran hombres que sabían bien las leyes y las letras, porque no todo mundo sabía escribir ni leer. Sepan que esto es ahora que hay tanta evolución, pero por generaciones la gente fue muy analfabeta, de manera que el que se destacaba sabiendo escribir y transcribía, pues era una eminencia. Alabado sea el Señor. Y los llamaban escribas. Ellos tenían que transcribir exactamente, no podían omitir ni los puntos ni los detalles más mínimos. Se dedicaban a eso, usaban las pieles, las blanqueaban, las limpiaban, y allí por eso eran rollos, no libros como estos. El libro es relativamente nuevo, hermanos. Amén. Estos libros como tal no son tan antiguos, de manera que estos escribas se destacaban por eso, porque como iban tan despacio, memorizaban muy fácil. Usaban una letra muy, muy especial, muy bonita, y hacer una letra y otra demoraba. Era como hoy, que con los computadores y con todo, inclusive ahora hay máquinas que se les dicta el texto verbal y ellas lo escriben, hay programas así. Eso no siempre fue así. De manera que los escribas eran gente entendida en la ley, en la Torah, en la traducción, y uno de ellos le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Un tema muy diferente, y Jesús con mucha paciencia empieza a desarrollar aquello del mandamiento. Amén. El hombre lo escucha, y cuando lo escucha añade. Miren qué argumento bonito añade él. Cuando Jesús le dice todo esto, el versículo 32, el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y mire el 33 para que vean el razonamiento tan lógico de este hombre y tan acertado. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Miren lo que había en la mente de ese escriba. Era un hombre muy entendido, ¿verdad? Casi un predicador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como me dijo una vez una mujer hablando de su marido, que lo llevó y lo presionó para que se convirtiera. Yo le dije: él no ha venido casi a culto. Dijo: pastor, yo le hablo de Dios todos los días. Es más, él está ya casi, si da el paso, hoy puede ser bautizado, porque yo lo tengo doctrinado. De tanto hablarle, de tanto predicarle. Porque es que hay verdades que se quedan, hermanos, porque es que Dios nos las enseña. Y la mente humana, así como se predispone a lo malo, con una lucecita que le entre, capta. Bendito sea el Señor. Y ahí se basa Dios también para llamar a juicio a las personas. Mire, semejante lógica, ¿verdad? Esto, hermano, no es otra cosa que Lucas 10, 28. Si usted compara esos dos versículos, mire que son exactamente iguales. Miren Lucas 10, 28 para que ustedes vean cómo este escriba había prosperado. Sea el Dios del cielo glorificado. Amarás al Señor, ¿cómo? Con todo tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo versículo. Entonces se lo sabía de memoria. Amén. Oigan, en su intelecto puede captar verdades. Bendito Dios, aleluya.
de trascendencia eterna. Usted puede percibir verdades y por eso Dios le puede llamar a juicios. No se le olvide. Cuando este hombre termina la exposición, volvamos a Marcos, por favor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Resulta que en el versículo 34, a ver, volvamos a Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿cómo respondió? Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. De acuerdo a su razonamiento, a la lógica con que habla, de acuerdo a la percepción de la verdad que usted tiene, usted no está lejos. Sea bendito el nombre del Señor. Pero no estaba dentro. Por eso yo quiero hablar cerca, porque es que aquí en esta iglesia y en muchas partes y aquí en Bucaramanga hay mucha gente cerca del reino, por el conocimiento que tiene, por el vínculo con un familiar cristiano, porque de pronto simpatizan con la fe cristiana, porque tiene una Biblia y esporádicamente la leen. O sea, todo eso hace que uno esté como más cerca, porque le va entrando información de Dios y de la palabra, y esa información va cautivando la mente en el sentido positivo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Sabían ustedes que yo conozco un hombre? Él hasta este año pasado fue presbítero. Muy útil ese hombre en el Huila. Y este varón hizo paso de fe por allá en un pueblo llamado Oiba, aquí mismo en Santander, pero luego se fue a Cúcuta. Y él era muy esclavo del alcoholismo, estaba muy joven. Y cada vez que se emborrachaba, venía a su mente una serie de versículos y borracho citaba textos bíblicos y evangelizaba a los compañeros de mesa. Se le reían, por supuesto, y él se paraba y llegaba al culto borracho. Él sabía dónde era el templo y ahí llegaba esa pequeña congregación en el barrio Carora, en el centro de Cúcuta. Y dicen que siempre llegaba cada 8 días, era lo mismo, ahí cabeceando, ahí trataba de balbucear y de cantar, y atado por el alcoholismo. Dicen que una vez el pastor predicó un sermón contra los borrachos, le tiró todo el sermón a él. Y el hombre escuchó el sermón ahí medio de su borrachera y de pronto se puso de pie como pudo, se recostó a la pared porque estaba demasiado borracho. Y levantó su voz y dijo: según el mensaje de hoy, aquí no se salva es nadie. Alabado sea el Señor. ¿Por qué razonaba así ese borracho? Porque, mire, las verdades que se entran en el corazón y en la mente son imborrables, ahí quedan. En medio de la borrachera, este hombre estaba así hasta que logró afirmar su fe con Dios, tuvo una experiencia real con Dios y nunca más reincidió en la borrachera. Y es un hombre íntegro de valores y principios, un predicador del Evangelio del Señor. ¿Qué era lo que traía en medio de la borrachera esto? La memoria, porque la palabra es viva y eficaz. Y tal vez este escriba había transcrito una y otra vez, amén, y se aprendió de memoria el versículo, se lo cita al maestro y Jesús sorprende: usted está cerquita, ¿cierto? Pero no dentro. Yo quiero mencionarles que estar cerca no significa estar dentro, que Jesús quiere que entremos al reino. Miren otros ejemplos de las características de personas que pueden estar cerca, pero no entro. No han entrado. Veamos Juan 3 para que ustedes tengan otra ilustración sobre este importante tema de hoy. Evangelio de Juan capítulo 3. Este del cual les voy a hablar en breve era uno de ellos. Era fariseo y se llamaba Nicodemo y era principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Noten la lógica con que entra argumentando. Viene a Jesús con respeto, con mucha admiración y le dice maestro, que maestro fue el término más usado de la gente para Jesús, nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. Y él usó el método de la enseñanza caminando. Él iba con su gente y Jesús se detenía de vez en cuando, se volvía a ellos y les daba enseñanzas y luego continuaba. No tenía una escuela, un aula de clase, no tenía una universidad. Él iba por las plazas, las playas, donde fuera, allí predicaba y enseñaba. De manera que maestro es la palabra, y Jesús les dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos se consideran discípulos de este maestro? Él es nuestro maestro, nadie como él. Y aquí le están elogiando. Sabemos que has venido de Dios, y el hombre dice: nadie enseña de esta forma si no está Dios con él. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted encuentra que Jesús no le apoya las palabras porque si no le sigue la cuerda, sino que inmediatamente le da un tema importantísimo. Alabado sea Dios. Porque a Jesús no le gustan las adulaciones. Hay gente que le gusta recibirlas y son esclavos de ellas. El día que no las tienen, se amargan.
Jesús no era así. Y ninguno de nosotros debe tener la adulación como norma. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús sigue hablando sobre el tema. Lo que es nacido de la carne, dice el versículo 6, es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el diálogo continúa: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿A quién se lo está diciendo? A un maestro de Israel, a un principal entre los judíos. Una persona que era moralista, tenía unos principios, una ética, tenía una conducta moral que lo respaldaba para enseñar. Los fariseos eran sumamente celosísimos. Inclusive se lavaban las manos no por higiene, que es la norma, ¿verdad?, sino por rito, y ninguno. Si veían a alguien que comía sin lavarse las manos, lo prejuzgaban. Los fariseos eran gente, hermano, absolutamente rigurosa, muy cuidadositos en la observancia de la ley. A este le está hablando Jesús, una persona que hoy estaría candidatizado para canonizarlo. Este pudiera estar ya agendado para ser un San Nicodemo, ¿cierto? Porque que la gente, óigame bien, creen que esto es cuestión de ceremonias externas, que la religiosidad se muestra por fuera, se evidencia por fuera, pero tiene que estar por dentro en la presencia del Señor. Miren cómo Jesús le dice a un hombre de este perfil: tienes que nacer de nuevo. No se sorprenda. Le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario. Bendito sea el Señor. Un hombre que se paraba frente de muchos, que les transmitía, que respondía preguntas. Una persona que sabía del tema, que manejaba la materia religiosa, está confrontado por Jesús, y Jesús le dice: a usted le es necesario nacer de nuevo. Y se tenía que nacer de nuevo Nicodemo, con ese bagaje de conocimiento y con ese perfil profesional. ¿Qué podemos decir nosotros? Hermanos míos, el nacimiento de nuevo es una necesidad espiritual. No basta el conocimiento. Hay gente que tiene cantidad de información religiosa en esa mente. Han estado en testigos de Jehová, en adventistas del séptimo día. Algunos han sido mormones que aún no han estado. Y uno toca el tema con ellos y despliegan semejante cantidad de argumentos, pero han tenido 2 o 3 mujeres, viven con otra que no les pertenece, no viven una vida armoniosa con lo que dicen creer. Alabado el nombre del Señor. Y eso hace que no estén entonces nacidos de nuevo. Este también estaba cerca. Miren lo que le dijo Jesús en la parte final. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Después de esta discusión, el versículo 9, sigue este hombre bastante confundido. Mírenlo, ¿cómo dice Juan 3:9? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Está bastante confuso el hombre, ¿cierto? Y oigan la respuesta del maestro, versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Usted se para con frecuencia y abre el rollo y lo transmite y no sabe esta verdad. ¿No ha percibido que necesita nacer de nuevo usted con todo el conocimiento? Es que el conocimiento envanece, amados míos, dice la Biblia. El amor edifica. Una vez me dijo alguien, me dijo: pastor, si usted me responde todas las preguntas que yo tengo, de pronto me hago cristiano. Yo le dije: mire, hágase cristiano primero, amén, y después vengo a responderle hasta donde pueda. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es que esto no es cuestión del intelecto. La mente puede albergar muchísima filosofía, mucho conocimiento, mucha vertiente, mucho pensamiento. Todo eso puede estar ahí, pero hay que pasar, hay que entrar. Eso no es suficiente. Eso ayuda porque percibe uno verdades, pero la verdad solamente intelectual no surte ningún efecto. Dicen amén ustedes. Miren, uno puede ir donde el mejor médico, hermanos, y el médico puede diagnosticarlo de una manera correcta. Y si es honesto, lo hace. Y le da la fórmula y uno se lleva la fórmula y ahí está escrito el nombre de la medicina que le puede curar de la enfermedad, y no es suficiente, la fórmula no sana. Es más, uno puede ir a la farmacia y compra los productos y se lleva la bolsada de productos, ¿cierto? Pero esos medicamentos en la bolsa no surten ningún efecto. Uno llega y los pone ya en un lugar visible en la casa y allí están, y dice: aquí ya está la fórmula, la pone al lado y no pasa nada. Hasta que, ¿cuándo empieza a surtir efecto? Cuando el medicamento empieza a ser ingerido de acuerdo a la prescripción médica. Porque si a uno le da una botella llena de pastillas, usted se las toma todas, se intoxica y se muere. Y usted tiene que hacer como el médico le diga. Mire usted, hermano, que hay gente que en la cotidianidad hacen todo lo que los humanos le mandan y les cuesta obedecer lo que Dios manda en su santa palabra. Y consideran enredado y confuso esto cuando esto es sencillo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Hay que dar el paso, no basta con estar cerca. Mire, con venir a una iglesia, hermanos, y este es el principio, es el primer paso. Por eso yo opté por no volver a las iglesias antes de convertirme. Yo duré unos 7 meses que yo no volvía a ningún culto porque yo ya me aprendí de memoria muchas verdades. Y yo dije, ellos lo ven a uno, y como saben que uno es evangélico, empiezan por ahí cuando le van llegando, amigo, levante la mano, acepte a Cristo. Y yo digo, yo los conozco, ellos son astutos para meterlo a uno en esa religión. Y le dije, papá, no me vuelva a invitar a culto. Y no iba. Y aquella tarde que el Señor me salvó, yo no estaba planeado para estar, estaba cerquita. Yo discutía sobre Biblia y leía. Yo tenía una Biblia Scofield que me había regalado un misionero, bien viejita la Biblia, y vine a Saravena, la mandé encuadernar y yo conservaba aquella Biblia que por años la tuve hasta que la regalé a un primo por allá en el valle. Esa Biblia yo la leía con frecuencia porque no había mucha literatura en mi casa. En un hogar de campo no abundan los libros. Mi padre, como analfabeta que era, tampoco tenía mucho, y mi mamá menos, pero lo poquito que había, yo siempre he sido ávido por leer. Y yo tengo que estar leyendo, amén. Bendigo al Señor que me mandaron a la escuela. En lo que yo agradezca a Dios de verdad que mi papá haya tenido el sentir de enviarme a mí a la escuela. Eso es la herencia que me dejó. Bendigo al Dios del cielo por eso. Pero yo dije, no voy más, porque yo ya sabía. Yo dije, cuando van predicando, de pronto van terminando y ya van llegando cerquita, ya casi le hacen el viaje a uno, pensaba yo. Todas esas verdades yo las sabía. Por eso el Señor me atrapó no en un culto como este. Dijo, pues le está sacando el kit al culto grande de iglesia, pues amén. Y a mí me salvó el Señor en una selva, una tarde. Lo he repetido y nunca se me olvidará. El 13 de diciembre de 1976, lunes a las 5:30 de la tarde. Alabanzas al Dios del cielo. Esa tarde yo rendí mi vida a Cristo, y por eso les hablo de esto. Yo di el paso porque estaba cerca. Una vez en un culto que dio un misionero, yo recuerdo que preguntó Roberto Arche, se llamaba ese hombre, y hacía preguntas bíblicas y de pronto yo le iba respondiendo. Estaba en el libro de Nehemías capítulo 2 enseñando. Y entonces cuando me dice hermano, y de pronto una jovencita que ve ahí, que se vea que yo no era cristiano, levantó la mano y le dijo hermano, ese no es evangélico. Y él me miró y dijo, tú no eres, él hablaba bien español, no eres cristiano. Le dije, no, todavía no soy cristiano. No eres cristiano. Y yo con Biblia respondía. Porque es que, hermanos, uno percibe verdad, de tanto escucharla se acostumbran. Por eso, jóvenes hijos de cristianos, sepan que no es suficiente tener un vínculo genético con quien nos lleva a la iglesia. Uno percibe verdades y ustedes las perciben más. Todo lo que yo enseño aquí es fácil de usted captarlo porque yo soy un humano también. Amén. Amén, hermanos. Aquí tenemos a un hombre que está confrontado, estaba cerca, tenía conocimiento bíblico, lo transmitía. Era maestro, era un ejemplo, era un líder religioso y no había nacido de nuevo. Estaba cerca, pero no había entrado todavía. A ese fue a quien Dios le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Puede levantar su mano y dar gloria al Señor.